Bueno, ya estamos de vuelta con estos invitados de lujo, además hasta en el corte estamos hablando de la vida, de tantas cosas que tendrían que salir inclusive al aire. Bueno, Sol, volviendo a lo que estás haciendo en particular, estás en gira sudamericana, por eso te ha instalado directamente en Buenos Aires para que te quede un poco más cómodo. Sí. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Artista independiente, por lo tanto, has necesitado para tu último disco de los fans, y los fans están y dicen que sí al momento en que se les pide. Sí, es increíble. Está bueno esta posibilidad del financiamiento colectivo que empezó a salir desde hace unos años. Yo creo que se ha hecho desde antes, pero como que ahora se puso medio de moda. Pero contanos un poco de qué se trata, ¿no? Porque son plataformas también donde uno le pide a la gente que de alguna manera colabore y hace como compra o del disco o de alguna otra recompensa que uno ofrece para juntar el dinero, en mi caso, para grabar el disco. Claro. Entonces, pones un monto, una cifra a la que se tiene que llegar en un tiempo determinado, que en mi caso fueron 2 meses, y era poniendo tanto, te llevabas el disco, o sea, era comprar el disco anticipado, otro un show acústico en un lugar a acordar, remeras, un librito que escribí con textos breves, como una serie de cosas así. Y bueno, empezamos... Ahí estamos escuchando, ¿no? Y ahí estamos viendo también... Ah, eso es un acústico que hicimos hace poquito en Buenos Aires. Sí. ¿Del disco que se llama? Prendete. Bueno, y esto también tenía que ver con que, bueno, instar a los fans a aprenderse. Absolutamente. A colaborar con esto que estás haciendo. Sí. Y bueno, antes de que pasen, que terminemos los 2 meses, ya habíamos juntado todo el dinero, el disco se grabó, la gente recibió sus discos, hicimos acústicos. Muy bonito porque en México me invitaron a distintas casas, incluso fuera de la Ciudad de México, y me preparaban asado a la mexicana, ¿no? Asado medio con tacos, con tortillas de maíz, con todo, y con toda la familia. Invitaban a un grupo y hacíamos conciertos acústicos. Así que se arma una dinámica muy linda porque aparte estás como muy en contacto con la gente que te sigue. ¿Y qué significó Julieta Venegas en tu carrera? Y Julieta para mí fue como, primero una cosa que me cayó medio así como de sorpresa, que nunca me hubiera esperado, porque fue como una invitación. Siempre digo que hablo muy futbolera porque soy de acá sin ser futbolera, pero bueno, pero fue como estar jugando en una canchita del barrio, pasar a jugar como en las grandes ligas. Entonces aprendí un montón de estar recorriendo escenarios y países y lugares más grandes que en donde la verdad que me costó mucho varias veces así, pero fui aprendiendo muchísimo y bueno, y después quedó como una hermana de la vida que me ha enseñado un montón. Una consejera y demás. Absolutamente. Bueno, qué fantástico, ¿no? Porque hablaba de las redes sociales y de cómo las redes sociales la han potenciado y le han permitido inclusive grabar el disco. Carlos, en tu caso, ¿qué rol tienen las redes sociales? Digo, si hay gente que a lo mejor te consulta o te cuenta situaciones personales de pesar y... Bueno, eso sí, recibimos más o menos todos los sobrevivientes como 10.000 mails en el año. Gente con su problema, con sus cosas, que te consultan. ¿Cuántos en el año? 10.000. Es mucho, es mucho. Yo las redes sociales las uso bastante poco, soy bastante malo en eso. Hice simplemente una web, carlitospaez.com, y de ahí me invitan a dar conferencias, me contratan. México sobre todo, México es mi país, digo. Adoran la historia de los Andes. Ellos hicieron una película, por cierto muy mala, en el año 74, que se llamaba Los sobrevivientes de los Andes. Malísima la película, malísima, pero la vio la vio todo México. Cuando Televisa no tiene que poner, te pone la película de Los sobrevivientes. Digo. Es gracioso porque ¿La viste? No, bueno. No, pero lo vio todo México. Te llaman por teléfono los mandos medios para contratarte. Y yo soy muy ansioso, atiendo yo el teléfono. No pueden creer porque en México te consideran un celebrity, ¿viste? Yo llego y te ponen de repente 2 autos para llevarte. Te sentís presidente de la República. Digo, bueno, es que de verdad está no, por un tema de la seguridad a veces tienen razón porque para ellos es una complicación que una empresa, un laboratorio, una compañía de seguros te invite y te rapten o lo que sea. Entonces te llevan... Yo me sentía presidente. Bueno, entonces no tenés tan buena relación con las redes sociales, pero ¿qué pasa cuando vas a un auditorio y después de contar, bueno, todo lo que te ha sucedido, ves cambiar las caras? Porque me imagino que eso pasará, ¿no? A lo mejor dicen, hola, pucha, a mí no me pasa en definitiva nada en relación a lo que estoy escuchando. Lo que es una maravilla cuando la gente deja de ser un email. Yo te digo, cuando me contratan o lo que sea, por email, todo email, y entonces le digo, che, dejaste de ser un email, qué maravilla, ahora que te veo. A mí me gusta mucho el contacto. ¿Existís? ¿Eh? Sí, claro. Imagínate si vos me mandaras un email, no podría ver la belleza que tenés. Bueno, ahí está, con piropos también. Bueno, ¿qué importancia tienen las redes sociales hoy en la política?
la manejan, los políticos saben usarla, ¿no? Y otra cosa que les voy a preguntar a los dos, que se ha visto en estos últimos tiempos. Lo que están haciendo los gobernantes es, me grabo un video por WhatsApp, no te respondo ninguna pregunta, periodista, y directamente lo lanzo y me expreso de esa manera, ¿no? Hay un riesgo en eso, que es la ausencia de conversación. Digo, es una propaganda. No es interacción, y las redes son interacción. Esto que le ha pasado a ella. Pensamos muchas veces si poner o no determinado video de WhatsApp de un político, de un funcionario, porque no sabemos si es una propaganda o si de verdad está queriendo anunciar algo. Sucedió esta semana claramente con 2 videos, uno del gobernador Juan Schiaretti anunciando la baja de impuestos, y otro un día después, Ramón Mestre también haciendo lo mismo con la quita de la tasa del gas, con la reducción en realidad. Digo, usan esa... Como recurso extraordinario está bueno, porque por ahí están en un momento en el que tienen que decir o tener una posición pública, y el recurso de grabarse un videíto está bueno. Pero que eso se forme una rutina... Sí, pero no hay como el contacto. No hay como el contacto, pero las redes han transformado la política. Sin caer en el tema de los medios tradicionales que han perdido parte del volumen, ¿no? Siguen teniendo importancia, pero hoy hablamos más bien de convergencia. Hablamos de que se complementan mutuamente los medios tradicionales con las redes sociales. Sí. Y hay que tener la misma actitud que tenemos para los medios tradicionales, la tenemos que tener con las redes sociales. El dilema es que en las redes la gente tiene menos tolerancia a la espera. Y es una comunicación 1 a 1. En los medios tradicionales es muy masivo, pero en las redes... Un mensaje en Twitter, 15 minutos de espera, o en WhatsApp, que es la red de redes, el WhatsApp. Si te mandan un mensaje, nadie espera que más de 15 minutos para que vos respondas. Eso implica una tensión que siempre se va a resolver en contra de la política. Y esto la política, en lugar de entenderlo, lo rechaza. Entonces vamos a seguir viendo por un tiempo que los que toman decisión, hasta que no entiendan la naturaleza de las redes sociales, van a perder el control. Ahora mira lo que pasó con Facebook, que es increíble. Lo de todo, una manipulación. Una manipulación. Atroz. Fue gracioso porque me mandaron el otro día en WhatsApp que estaba un chico que le decía a Zuckerberg, el de Facebook, le decía, el CEO de Facebook. Mi papá dice que mi mamá dice que tú nos espías, ese no es tu papá, le dice él. O sea bueno, no tenía espiado por todos claro, lados. es fantástico. Bueno, ¿y qué va a pasar con esos, te preguntaba antes de ir a la pausa, qué va a pasar con esos votos que de alguna manera lo ayudaron a Macri a llegar al gobierno? Pero bueno, era un empuje para obtener un cambio, ¿no? 3 cosas, Cruz. Primero, el pesimismo sería el clima de ánimo que tiene hoy Argentina en función de las expectativas que había hace un año y las que hay hoy y las que se proyectan hacia adelante. La gente cree que el país no va a estar bien dentro de un año. Creo que eso se debe a los malos manejos de la economía. Eso le ha impactado electoralmente al gobierno en un lugar muy sensible. Macri sacó 34 puntos en la primera vuelta y para ganarle a Scioli tuvo que trepar hasta el 51. Bueno, de 34 a 51, esa es la magnitud de la pérdida electoral que ha sufrido el gobierno, que hoy no puede analizar la realidad sin pensar en una segunda vuelta electoral. Y en una segunda vuelta electoral, algo que decía Mariano hace un ratito, muy interesante, el peronismo está oliendo que el poder está a la vuelta de la esquina. Más allá de que es un tren fantasma a nivel nacional, la conducción intervenida, más allá de todos los problemas judiciales, de corrupción, etcétera, el peronismo está viendo que este gobierno no llega bien al final de su mandato. ¿Le está dejando un lugar, un espacio? ¿Tiene posibilidades de pelearla, digamos, y hasta de lograr instalarse en el poder nuevamente? ¿O? ¿El peronismo? Sí, ¿cómo lo ves? Bueno, como decía recién, hasta hace 3 o 4 meses se veía difícil ese horizonte. Hoy es menos complejo. De todos modos, digo, es la foto de hoy, ¿sí? Esto es muy dinámico. Si el gobierno acierta de que al menos se atenúe un poco la inflación y vemos un horizonte mitad de año para adelante con una inflación en torno al 1,5% mensual, que no termine desbocándose, sino más bien que cierre en lo que el corrimiento que ya hubo de la meta de 15 a 20, 21, y bueno, el gobierno podrá decir la tendencia sigue a la baja, el crecimiento de la economía, no hay ningún economista que no te diga que no va a estar por encima de los 2 puntos como mínimo, el famoso gradualismo. Está aferrado Macri al gradualismo y, por otro lado, a tratar de que el peronismo siga dividido. Unos por acá, otros por allá, y ver cuánto tengo, ¿sí? En octubre, primero en agosto va a haber paso, pero luego en octubre, en la primera vuelta, cuánto es ese techo. Ahí vamos a saber si tenemos continuidad
o si nuevamente el peronismo, como decía él, que ya olfatea que no está tan complicado o que no es un imposible. ¿Sí? Recordemos, ¿no? Porque hace muy poquito, en octubre del año pasado, hablábamos de un proyecto ya, estamos hablando ya de María Eugenia Vidal del 2023 al 2027, o sea, ya estábamos... Sí, y ahora, mirá cómo la realidad, por eso digo, hoy la foto es complicada para el gobierno, con muchas señales de alerta. Pero esto es dinámico. Y a nivel local, Mariano, porque hubo una especie de llamado, si no me equivoco, de Pichetto al mismo de la Sota, ¿no? Que hasta ahora desaparecido, debe estar disfrutando con su casa de ropa y demás, pero hubo una especie de llamada. ¿Lo necesitan como instrumento de poder para reorganizarse también? A ver, ¿o no hace falta? De la Sota es un jugador que en Córdoba ha demostrado su potencial, pero cuando tuvo que ir más allá de la frontera de la provincia, no le ha ido bien, ¿sí? La alianza que tejió en el 2015 con Massa, bueno, fue circunstancial. Hoy en día, si bien ahora el masismo está dentro de esta pata del peronismo federal, da la sensación que puede haber algún reagrupamiento en ese sentido, pero esa alianza murió con el mismo final que tuvo de la Sota en la precandidatura presidencial del 2015. Yo la verdad que no veo una proyección importante del exgobernador. Me parece que ese núcleo de poder o que intenta buscar el poder está viendo a otra referencia, una referencia un poco más joven. Me refiero puntualmente al gobernador salteño Urtubey. Me parece que por ese lado puede llegar a estar un eventual candidato. Y lo veo de la Sota como un hombre importante, de consulta, en el juego de la política. Pero más allá de que él pretenda, por supuesto, tener una preponderancia interesante, las veces que ha tenido que transportar la frontera de Córdoba, no le ha ido bien. Si se lo midiese hoy a De la Sota, así cortito. Bien, con un nivel de conocimiento interesante a nivel nacional, creo que ese es el saldo positivo que le queda después de haber participado de la elección presidencial, ¿no? Y hay que ver el tema de la intención de voto, porque depende el escenario, depende el contexto. Hoy es un jugador, como bien decía Mariano, que tiene con qué afrontar un desafío. En el peronismo no hay más de 3 o 4 perfiles a nivel nacional que pueden llegar a ser candidatos. De la Sota es uno. Bueno, los voy a llevar al fútbol porque como ya nos estamos despidiendo y en el próximo bloque, les anticipo, va a estar Frank Darío Kudelka, el técnico actual de Talleres. Vamos a hablar mucho con él, sobre todo le vamos a preguntar si se va o si se queda, ¿no? La pregunta del millón que le está haciendo todo el mundo. ¿De algún club en particular, Carlos? Bueno, estuve últimamente muy vinculado al fútbol. Sí. Soy de Nacional, pero estuve vinculado porque, fíjate vos qué curioso, me llamó Peckerman de la selección de Colombia para darle una conferencia a la selección. Ellos habían perdido con Paraguay antes de la clasificación y les tocaba jugar contra Perú. O sea, era un maracanazo, era la final. Entonces me fui de El Salvador a Montevideo, de Montevideo me fui a Perú, llegó la selección atrás mío, jugaban al otro día y les di una conferencia, les expliqué todo lo que eran los Andes y fue impactante para ellos. Peckerman me decía, Carlitos, estoy acostumbrado a que la gente pida para sacarse fotos con ellos, pero que ellos te pidan sacarte fotos a vos. Yo los abrazaba y decía, acá tengo 200 millones de euros, porque estaban Falcao, estaba el otro. Era la foto. Estaba James, pero la verdad que fue una buena experiencia que tuve, porque no sé si habrá sido gracias a mí, pero fue el mejor primer tiempo que jugaron en toda la clasificación. Y bueno, pues va por el lado de la motivación, digamos, del espíritu, pues ellos estaban muy bajoneados. Fíjate que el golero además se había mandado una macana horrible, los 2 goles que le hizo Paraguay fue por culpa del golero. Estaba en primera fila, me miraba, Ospina creo que se llama. No, pero fue una de las experiencias más lindas. Después de ahí, bueno, todo Colombia me llamó para la América de Cali, para el Deportivo Cali, me llaman todos. Es más, me llamó una empresa para dar una conferencia, pero le tenía que contar qué era lo que yo le había dicho a la selección. Ya era demasiado. Bueno, el poder de la palabra. Gracias, encantada de haberlos tenido. Así que bueno, es una mesa que se debe repetir. En la próxima visita, con muchísimo gusto, gracias. Bueno, nosotros ahora sí nos vamos al corte escuchando Loca de la señorita. Te queremos más acá que allá, ¿eh? Acá te queremos. Aquí me quedaré. Bueno, muchas gracias, a todos. Listo. Pausa. Gracias. Ya venimos. Yo no aprendí a llorar, lo hago en cualquier lugar. Ojos de agua del mar, tanto drama me hace reír, ya no puedo fingir, sufrir me hace feliz. Si al
propio novelón. Loca, loca estoy y también feliz soy. Loca, ella está, nada la cambiará. Loca, 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 con tu boca que provoca, tus ideas, tus manías no se entienden ya. Loca, 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 tu mirada que provoca, es el fuego que se enciende y no acaba más. En tus ojos hay algo más.